de la irritación gástrica, que a lo mejor se manifestaría más bien por tomarlo de manera continua o si tenemos el antecedente de tener algún problema de irritación. Sí, no sé si te contesto. ¿O Sí, queda maestra, clara la gracias. respuesta? Sí, bueno. Entonces, no sé, queda claro lo que son los efectos colaterales. Y hay muchos ejemplos aquí, pues solamente les pongo uno. Después revisamos algunos otros y a ver si podemos clasificarlos en cuál de estas categorías caen. Los efectos secundarios, de manera correcta, pues son los efectos, también es una consecuencia indeseable, pero de manera un poco más indirecta al mecanismo de acción. Este es un ejemplo, la ampicilina o un antibiótico de amplio espectro. El mecanismo de acción de la ampicilina es que inhiben la síntesis de pared celular bacteriana y eso produce lisis bacteriana, entonces los microorganismos se mueren. Un efecto deseable sería combatir a esas bacterias que están produciendo una infección. Y bueno, la manifestación pues sería un alivio a los síntomas que estaban produciendo las bacterias, se está combatiendo la infección. El efecto secundario, en este caso, bueno, hay un mecanismo directo, por ese mismo mecanismo se va a eliminar a los microorganismos que tenemos asociados en la flora gastrointestinal. Se habla de que nuestra asociación con microorganismos pues es muy importante. Los microorganismos, sí, casi que sin esos microorganismos nuestra vida sería muy diferente, muy, muy diferente. Por ejemplo, esa flora intestinal asociada nos provee de vitamina K, que es necesaria la vitamina K para sintetizar algunos de los factores de coagulación. Si carecemos de vitamina K, nos puede traer problemas de coagulación. Entonces, vean, el efecto deseado de la ampicilina, pues es el combate a la infección, pero el efecto secundario serían los problemas de coagulación por la administración de la insulina. ¿Y por qué fueron provocados? Pues porque matamos a los microorganismos que nos proveen de vitamina K, que es indispensable para la síntesis de factores de coagulación. Es como una cadena, como una serie de eventos que suceden como relacionados con el mecanismo directo. Entonces, es una consecuencia un poco más indirecta. También se puede presentar a dosis terapéuticas. También aquí, pues la intensidad dependerá de algunos otros factores. A lo mejor, usualmente, a lo mejor si el paciente va a recibir ampicilina, es por un tiempo limitado, por 8 días, pero para prevenir un poco esto y sobre todo si el paciente tuviera antecedentes de problemas de coagulación, a lo mejor sí sería bueno suministrarle vitamina K, considerando que va a haber un decremento en el suministro natural de vitamina K. Es un efecto que se puede predecir porque se sabe que se van a eliminar estos microorganismos y que puede ocurrir esto. Es predecible, pero bueno, es secundario al mecanismo de acción principal, al que lleva a cabo el efecto deseado. Sí, no sé si queda claro. De todos modos, este es otro ejemplo. Después vemos más ejemplos para ver si es muy clara la diferencia entre un efecto secundario. El efecto secundario sí es por el mecanismo de acción y el colateral es directo del mecanismo de acción y el secundario es indirecto del mecanismo de acción. Un efecto indirecto. Sí, no sé si queda claro. Parece que sí. Sí. Sí, doctora. Gracias.
Y entonces los efectos secundarios y colaterales se manifiestan a dosis terapéuticas. El efecto toxicológico, los efectos toxicológicos son producidos por una sobredosificación. Aquí, bueno, hay efectos toxicológicos agudos que se presentan cuando hay una sobredosificación en el momento, y entonces puede manifestarse eh, de diferentes maneras. Puede ser una intensificación del efecto deseado. Por ejemplo, a lo mejor se administra un antidiarreico. Lo ideal es que se dé el efecto deseado, pues sería controlar ese estado de diarrea y llevar a un estado basal. Pero puede ser que se haya administrado en exceso y entonces en ese momento, en lugar de producir diarrea o de estar la diarrea, se llegue hasta estreñimiento. Entonces sería una intensificación del efecto deseado. Sería llevarlo casi a lo contrario. Ese es un efecto toxicológico. También puede ser una acentuación de los efectos colaterales o secundarios. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, una sobredosificación puede provocar no solamente una leve irritación en la mucosa gástrica, sino puede provocar irritación que normalmente a lo mejor el organismo lo alcanza a reparar, pero aquí sería muy intenso por esa sobredosificación aguda. ¿Sí? En un momento dado se estaría administrando un exceso. O también de los efectos secundarios. Eh, mencionábamos en el ejemplo acá del problema de coagulación, pero sí es muy intenso, pues esto puede ser muy grave. Entonces sería una acentuación de todos esos efectos, tanto deseables como de los efectos indeseados, los efectos colaterales y secundarios. Y la otra es que se empiezan a manifestar efectos que no habían sido notados a dosis terapéutica, que puede ser esto mismo, que puede estar relacionado con esto mismo. Un daño al sistema nervioso central, en especial, sobre todo por aquellos sitios donde llega a concentrarse y llega a acumularse en mayor concentración. Si es un fármaco que alcanza el sistema nervioso central, pues ahí puede producir el daño. Aquí los principales órganos que se ven afectados son el hígado, riñón y el cardiovascular, aunque bueno, también sistema nervioso central, pulmones, piel y los órganos hematopoyéticos. Que todo esto también tiene que ver tanto con el efecto deseado como con los efectos colaterales y secundarios. Entonces va a ser esa manifestación que a lo mejor no había sido notado a dosis terapéuticas y que sí se manifiestan cuando se administra una dosis excesiva. Esto es un poco para explicar esto de que les estaba mencionando de la toxicidad aguda. La toxicidad aguda es cuando se administra un exceso en una sola toma o en pocas tomas, en muy pocas tomas. Se habla hasta de 14 días. Esto bueno, se utiliza en los estudios preclínicos porque se hace de manera intencional. Se administran dosis excesivas para estudiar esto, pero igual puede suceder, no en estudio clínico, pero sí como accidental, una administración excesiva y puede ser en una sola toma. A eso le llamamos toxicidad aguda. Hay toxicidad subcrónica o subaguda y toxicidad crónica. Toxicidad subaguda es cuando es por un tiempo prolongado que se está administrando este, estas cantidades excesivas, no tan en exceso como en la toxicidad aguda. Y la toxicidad, sí, porque a lo mejor no se alcanza a notar el efecto, sino hasta que se acumuló después de administrarlo algunos días más. Por ejemplo, se habla de 15 a 14 semanas, estarlo administrando. Y en la toxicidad aguda ya se habla de meses de estar administrando un fármaco durante un tiempo prolongado que a lo mejor las dosis, eh, digamos, diarias, si fuera que se estuviera tomando diariamente, no alcanzan a producir efectos notorios en la salud,
sino hasta después de tiempo cuando se está acumulando el tóxico en el organismo. Y hablamos de esto, de toxicidad aguda, subaguda y crónica. Aquí esto que les muestro aquí es como para los ensayos preclínicos porque se administra de manera intencional en animales de experimentación, entonces se hacen estos análisis, incluso en los animales cuando se hace evaluación de toxicidad aguda, no solamente se observan efectos adversos, sino se observa la letalidad. Se dan cantidades suficientes para producir letalidad. Y esto se hace en los estudios en animales también como para conocer qué tanto se puede administrar en los humanos sin que se produzcan estos efectos adversos y sobre todo los efectos adversos graves. En estos estudios con animales pues se hace las observaciones en vida de los animales y se les realiza autopsia para observar los órganos, en el daño directo en esos órganos por los que puede estar pasando más y acumulándose más estas sustancias. No sé si queda claro esta última parte con respecto a los estudios toxicológicos. Bueno, los efectos, estamos hablando de efectos y aquí metí algo de estudios toxicológicos. Pero no sé si quedó claro. Doctora, sí, Sí. doctora. ¿Me podría repetir a mí qué era lo de la acentuación de efectos colaterales o secundarios, por favor? Acentuación o intensificación. Por ejemplo, un efecto colateral, el de la aspirina. El efecto colateral, pues, es la irritación gástrica, pero la acentuación de la irritación sería a lo mejor alcanzar la ulceración. Ese sería el efecto toxicológico. El consumir aspirina, una gran dosis de aspirina en un tiempo corto, sí va a producir ese daño directo más intenso. Y a lo mejor acentuación o intensificación aquí también de esos efectos colaterales. A ver, otro ejemplo de secundarios, bueno, pensando también en la eliminación de la flora asociada. La flora normal asociada, pues son microorganismos que viven ahí, en simbiosis con nosotros. Obtienen algunos beneficios de estar viviendo con nosotros, pero también nos proporcionan beneficios. Entre otros beneficios que nos aportan es que mantienen como en balance los microorganismos que pueden existir. Entonces, hay un beneficio por ese balance. Si se administra un antibiótico que mata cierto tipo de microorganismos, algunos de ellos pueden proliferar y producir enfermedad. Un efecto secundario sería esa enfermedad consecuencia por el desarrollo de microorganismos, o aquí serían como oportunistas, se habla de superinfecciones, porque son algunos incluso microorganismos que están ahí presentes, pero que están balanceados. Se mueren o matamos a los microorganismos con el antibiótico y algunos de ellos que son resistentes empiezan a proliferar más. Entonces no se arrasa con toda la flora normal asociada, sino que se dejan algunos que van a proliferar y van a producir daño. Ese daño podría verse más intensificado, a lo mejor hasta produce náuseas, diarrea, y es de muy difícil control porque son resistentes a los antibióticos normalmente administrados. Entonces se estaría acentuando las superinfecciones y todo el daño que ocasiona podría ser un efecto toxicológico, porque se estaría acentuando el efecto secundario, que a lo mejor finalmente el organismo lo podría controlar normalmente, pero ya cuando se intensifica sería una acentuación de ese efecto. No sé si queda ahora más claro. Sí, doctora, gracias. Sí. Y bueno, lo que les comentaba aquí es que está en relación con esto. A veces a dosis terapéuticas hay como cierto daño colateral o secundario
en otros sistemas. Bueno, podríamos hablar de colateral. A lo mejor el mismo mecanismo de acción lleva a cabo acciones en otras partes del organismo, pero eso no quiere decir que haya una manifestación. La manifestación se nota hasta que hay una sobredosificación y entonces hablaríamos de efectos toxicológicos. Sí, entonces estos tres que vimos, secundarios, colaterales y toxicológicos, son efectos predecibles. Los impredecibles están relacionados con las características del paciente. Aquí pueden manifestarse a dosis terapéuticas o incluso a dosis más allá de la terapéutica también. Y bueno, aquí entran, en esta categoría entran los diferentes tipos de alergia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la intolerancia y la idiosincrasia. Voy a explicar nada más la alergia tipo 1 y ya mañana vemos las otras. Es una alergia que se considera inmediata. En el fármaco induce la formación de un tipo de anticuerpos IgE. Entonces hay una exposición o una administración del fármaco. El organismo produce estos anticuerpos y los anticuerpos se unen a las células cebadas o mastocitos. Serían estas células. No, aquí se están produciendo. Acá están los anticuerpos. Y entonces, lo que hizo el fármaco fue inducir toda esta respuesta para que se produjeran los anticuerpos IgE. Los anticuerpos se van a unir a estas células que se llaman mastocitos o células cebada y se van a unir como si fuera un receptor. De hecho, tiene un receptor, pero va a quedar ahí como si fuera un receptor. Entonces, las células cebadas están llenas de vesículas que contienen una gran cantidad de componentes, de mediadores químicos, entre ellos la histamina. Entonces, cuando nuevamente se administra el fármaco, si ya va a estar formado esto, cuando ya esté formado esto y se administra nuevamente el fármaco se va a unir a los anticuerpos que hicieron que se produjeran. Se producen los anticuerpos, reconocen a este fármaco y mandan una señal intracelular de contracción, hay liberación de calcio y se liberan las sustancias que están contenidas en el interior de estas, pues son vesículas o de estas células, y se libera, por ejemplo, se libera la histamina. La histamina viaja por el organismo y encuentra receptores en la piel, en aparato respiratorio, y produce una serie de efectos relacionados precisamente con la respuesta alérgica, como son prurito, urticaria, rinitis, asma, angioedema o shock anafiláctico, son algunas de estas manifestaciones de la alergia tipo 1 y fue desencadenada por el fármaco. Aquí lo que es una característica del paciente no es una característica de la sustancia, aunque se sabe que algunas sustancias inducen esta respuesta, también depende de las características del paciente si van a generar esta respuesta o no. Por ejemplo, la penicilina, entre los fármacos, la penicilina es una de las sustancias que más respuesta alérgica producen y es más o menos es alrededor de un 5 o 10% de la población las que manifiestan, las que pues manifiestan este tipo de efecto como consecuencia sí es como consecuencia de la administración de la penicilina, pero es como una característica muy particular de ciertas personas a responder de manera exagerada ante la presencia de un antígeno, que en este caso sería el fármaco. Esto, bueno, si los explico así brevemente, supongo que también ya lo conocen o no sé si estén llevando inmunología o ya la llevaron, por algunos detalles más pueden conocer de esto.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Alergia tipo 1 se refiere a hipersensibilidad tipo 1, Hipersensibilidad, doctora. sí, hipersensibilidad tipo 1, más conocida como hipersensibilidad tipo 1. Muy Luego bien. vamos a ver que hay algunas respuestas y a veces se confunde, por eso luego no me gusta llamarle hipersensibilidad, pero sí es hipersensibilidad. Hay algunas respuestas como de intolerancia, más de intolerancia y que parece hipersensibilidad. Pero sí es alergia y es una respuesta mediada por anticuerpos. Sí, Ok, gracias. sí, no de nada. ¿Algún otro comentario? ¿Duda?